Hola, hola, bienvenidos a este programa Entre Vinos, un espacio para hablar sin filtros, sin prisa y poner el corazón en la mano y en la mesa. Un espacio donde está pensado para hablar de salud mental, de la vida cotidiana, de las cosas que nos pasan día a día y que quizás tú necesites de este espacio íntimo para comprender lo que pasa en tu vida o al menos para educarte, reflexionar y pensar más sobre ti. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Alejandra y yo quiero que ella se presente en este momento porque no hay nada mejor que una persona se presente por sí misma y nos cuente quién es ella, qué hace, a qué se dedica, cuántos años tienes. Hola, hola, mi nombre es Alejandra, actualmente tengo 28 años, soy graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia. Un gusto, un placer estar acá con Walter compartiendo, debatiendo este espacio. Aleja, muchísimas gracias. Bueno, hay un tema que queremos hablar, incluso lo estuvimos pensando mucho tiempo para poderlo sacar un poco más de sin filtros, hablar con toda la tranquilidad. Pues lo queremos hablar como si realmente tú nos estuvieras escuchando acá como una tercera persona sobre este espacio, donde estamos compartiendo no solamente vino, si tú tomas un chocolate, un té, un vaso con agua, lo que tú quieras compartir en este momento con nosotros, lo puedes hacer desde casa o el lugar donde estés viendo este video. Y es que queremos hablar del dolor. El dolor es un tema que todo ser humano tiene que padecer. Te pregunto algo y quisiera como que lo habláramos desde la experiencia propia de vida o también desde lo que tú puedes pensar, reflexionar o decir. Y es, hay algo que dice, no sé si estoy mal, Lewis dice lo siguiente y es que el dolor es el precio que pagan por quien ama. Claro, no solamente cuando amas, sino cuando vives, porque el dolor es una sensación o una emoción que te permite saber que estás viviendo, que estás creciendo y que tu nivel de conciencia de cierto modo se está expandiendo. Ya realmente eres tú quien elige cómo interpretas ese momento de dolor y cómo lo asumes a tu vida. Ok, sí, o sea, muy romántico. Pero hay algo que yo creo que quizás de pronto las personas que nos están viendo nos dicen, pero usted no sabe lo que estoy viviendo yo, usted no sabe el dolor que yo tengo. Y yo creo que podríamos incluso tratar de atrevernos a hacer una definición de la primera impresión que tiene una persona cuando le dicen qué es el dolor. El dolor es una sensación, es una emoción, es una perspectiva, es una elección, una interpretación. Realmente eres tú quien elige cómo ves el dolor, cómo lo procesas y cómo lo gestionas. Obviamente son diferentes escenarios y todos podemos vivir el dolor de una manera diferente, porque puede lo que a mí me duela, a ti no te afecte y a ti te parezca una bobada, ¿cierto? Sí, es verdad. Y puede ser viceversa. Pero realmente tú que eres el que está en el papel, que está en el centro, que sabes qué es lo que estás viviendo, tienes que preguntarte y decir, bueno, tengo esta situación, tengo esta emoción, tengo esta sensación, ¿qué me está permitiendo lo que estoy sintiendo o lo que estoy viviendo? Pero es que el dolor generalmente es algo que siempre se concibe culturalmente o desde los círculos cercanos que uno puede tener como algo que siempre queremos huirle. Y ahí es donde yo incluso podría como pensarlo, el dolor es un aliado, el dolor es un invitado, es un maestro, o el dolor es un enemigo, el dolor es ¿qué? Volvemos a lo mismo. Quien decide cómo vive el dolor, cómo lo gestiona o qué significado tiene, realmente eres tú. Tú eres la única persona que tienes la lección de saber cómo lo vas a procesar, cómo lo vas a sentir o cómo lo vas a vivir. Si realmente tú ves el dolor como un maestro, sabes que cada situación, cada momento que tú estés viviendo en tu vida es porque te está permitiendo subir un escalón que te va a llevar a crecer, que te va a llevar a aprender y que va a permitir que tu conciencia se empiece a expandir y puedas empezar a tener una vida diferente, con una perspectiva diferente, de más agradecimiento, de más perspectiva y conocerte un poco mejor. Pero es que ahí está la cuestión, no todas las personas tienen esa capacidad. Incluso a mí me gustaría como indagar un poco más de lo que tú piensas y es el hecho de que no todas las personas tienen la capacidad de ver del dolor como tú lo estás diciendo. El dolor, incluso, o sea, te lo voy a contar desde la perspectiva que se vive dentro del espacio terapéutico del consultorio. Hay personas que llegan y me dicen, doctor, quíteme esto. Igual cuando va a un médico, o sea, una persona va al médico a urgencias a consultar es porque algo le está quejando, algo le duele, algo le cuesta y es algo que quieren evadir a toda costa. Y la manera en como tú los expresas es muy bella porque quizás hay personas muy heroicas que hacen eso, pero hay personas que incluso a nivel personal en algunas etapas de la vida
hemos tomado el dolor como algo que no queremos asumir, no queremos aceptar y queremos oírle a toda costa. Porque créeme, para las personas que están acá, para ti o para mí, incluso lo hablamos así por circunstancias de experiencia, pero pasaron después. Pero mientras una situación de dolor, algo que nos está costando en ese momento, uno quiere evitarlo a toda costa. Obvio, a mí también me pasó, o sea, cuando el dolor llegó a mi vida, porque realmente creo que era una persona que vivía en piloto automático y para mí todo era normal, pero ya realmente cuando ese dolor me tocó y me llevó como al fondo, decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, no me merezco lo que estoy viviendo. Y obviamente no fue fácil aceptarlo. Si tú me preguntas, yo quería salir corriendo y tirarme por un volado. Pero ahí fue cuando tuve que hacer como una pausa en el camino y decir, bueno, ya estoy en esta situación, en esta condición, y si me está pasando es por algo. Realmente, ¿qué tengo que aprender? Y en vez de empezar a evadirlo, de decir, no quiero sentirlo, no quiero confrontarlo, no quiero entenderlo, tomé la decisión de enfrentarlo, de dejar de resistirme a él y decirle como, no es lo que tú quieres para mi vida, siento que no es lo que merezco, pero que tienes que enseñarme. Y ¿qué decisión tengo que tomar? Porque ahí incluso, y qué pena y que te rompa ahí como lo que estás diciendo, que me parece supremamente importante, el dolor es como, hey, listo, aparece, y precisamente como lo dijiste ahorita, hay algo que te hace, duele a ti, que precisamente eso mismo a mí no me duele. O sea, el dolor puede ser muy relativo, es muy subjetivo también. Pero el hecho es, listo, ese dolor que a mí me afecta y puede que a ti no te afecte y a miles de personas más no le afecte, pero ese dolor que me está afectando a mí tiene que decirme algo a mí en lo personal. Y ese dolor que tú viviste en ese momento, tú tuviste que decir, hey, algo de mi vida, esa faceta precisa de mi vida o algunos asuntos de mi vida, algo está pasando. O sea, algo tiene que decirme eso. Algo tiene que enseñarme. O quizás no, porque incluso ahí está la postura. Yo asumo si el dolor me enseña o yo asumo si me quedo totalmente en esa queja y en ese sufrimiento constante de decir, no, yo soy el guerrero de Dios, el peor, como dicen por ahí, yo ya no quiero de esto, que yo no sé, en una constante queja. Y eso depende mucho de cada persona. Lo que pasa es que cuando tú te resistes al dolor y deseas quedarte como en la posición de víctima o de ¿por qué a mí? ¿Cierto? Ya realmente ese dolor tú no lo estás viendo como un maestro, sino que ya estás pasando a la etapa del sufrimiento, donde te estás resistiendo a vivir lo que tú tienes que vivir, lo que tú tienes que confrontar. O que ya no teníamos que vivir, sino que pasó. Sabes que yo he aprendido y es que en tu vida todo pasa por algo, todo tiene un para qué, no te quedes solamente en el por qué, ¿para qué? Mira un poquito más allá, o sea, yo sé que no es fácil, porque obviamente, como te decía yo quería tirarme por un volado y en ese momento yo no le encontraba quizás una puerta a mi vida, ¿cierto? Pero si tú te detienes en ese momento, no solamente a mirar la situación que te está pasando, sino que también miras tu entorno y a tu alrededor, ves que quizás hay personas que tienen tu misma situación de vida o una condición diferente o quizás por lo que tú estás viviendo y siguen viviendo. Entonces también es como una oportunidad de tener ese ejemplo, de tener ese reflejo como, si todo el mundo lleva las cosas de esta manera, ¿cómo puedo llevarla yo? O sabes también qué pasa, muchas veces cuando tú estás tocando ese fondo, la misma vida o el mismo Dios, como tú lo quieras llamar, se encarga de colocarte personas cercanas que te ayudan a que tú empieces a gestionar, a vivir ese dolor, a empezar a crecer y a empezar a expandirte. Y quizás eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo sentía todas mis puertas cerradas, hice el pare, dije como que tengo que aprender, empezó a llegar la gente, empezaron a llegar las personas que me decían como, hey, quizás eso te quiere mostrar esto, quizás la vida te quiere llevar a otro nivel y tienes que entender que a medida que vayas subiendo de nivel, la situación se va a poner más difícil. Bueno, sí, hay algo que ahí pues incluso a mí me entra como a indagar y a preguntar un poco más y es el hecho de que listo, ¿por qué puede sufrir una persona? Y yo creo que me puedo ir un poco mucho a la teoría psicoanalítica, y no sé si fue precisamente, bueno, si Freud o la teoría psicoanalítica dice que el hombre sufre por 3 causantes. Primero, por las catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, pues todo lo que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la naturaleza y nuestro entorno que habitamos. El segundo es sufrimos también por nuestro cuerpo, claro, nos podemos enfermar, Obvio. pues hay accidentes, hay enfermedades que nos pueden
¿cómo se le dice? Poco a poco degenerar el cuerpo, lastimándolo o demás. Y por último, es el que más duele, son los vínculos. Claro. Los vínculos. O sea, si tenemos esas tres perspectivas de los causantes del dolor de una persona, y que el preciso es el amor, el vínculo con el otro, que lo más nos duele, a pesar de que los otros puedan ser un poco más catastróficos aparentemente, cuando llega ese dolor, ya sea por esas tres causantes, ¿yo qué puedo hacer para que eso se transforme en mí y pueda tener esa perspectiva que tú tan bellamente nos estás diciendo? Considero que lo primero que tú tienes que hacer es elegirte. O sea, cuando tú empiezas a sufrir por amor, tú te tienes que elegir y decir como, ¿qué me está llevando a tener esta sensación o esta emoción en mi vida? Porque la persona, el vínculo, el familiar que te está generando ese dolor, tú le estás dando la potestad para que te hiera. ¿Entiendes? Eso es lo primero que tú tienes que identificar. Porque quizás ese dolor del amor viene a enseñarte algo que tú tienes que sanar a nivel más interno, algo que tú cargas, algo que tú reprimes o simplemente algo que tú estás evadiendo. Evitamos, incluso acá ya estaba mirando un apunte que tenía, lo evitamos a toda costa y seguimos padeciéndolo, sufriéndolo, o lo nos transforma. Tienes las dos elecciones. Tú tienes dos opciones. Una, permitir que el dolor te transforme, te expanda y te haga crecer. O dos, simplemente abrazar el dolor y me quedo aquí y me encapsulo en lo que estoy viviendo, en lo que estoy sintiendo, simplemente porque no quiero que me vuelvan a herir, porque no quiero volver a sufrir. Y huimos. Te encapsulas por completo. O nos sentamos y nos escuchamos. Y nos escuchamos porque el dolor está más adentro que afuera. Total. Ajá, porque me dicen, no, es que me hace... No, está más adentro que afuera. Y nos sentamos y nos escuchamos y decimos, ¿esto qué tiene por decirme? ¿Esto qué tiene que enseñarme? ¿Esto qué me quiere mostrar de mí? Lo que pasa es que no es fácil hacerlo, pero es que el primer paso para tú gestionar, vivir y procesar el dolor es aceptarlo. Si tú no tienes aceptación, por más que trates de procesar y entender la causa, el por qué, el para qué, es imposible hacerlo. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es aceptar. Ya estoy en esta situación, ya estoy sintiendo este dolor que me desgarra, que me impide crecer, que me impide avanzar, pero lo estoy aceptando. Cuando tú lo aceptas, empieza a abrirse otro nivel. Y lo confrontamos. Vas más allá. Así es. Ve, yo quisiera no como para cerrar, no, porque la idea es que ahora tenemos una invitación que queremos dejarlo de sorpresa, y es como, bueno, este dolor que está conmigo, que me acompaña y que muchas veces le he oído, ¿yo qué podría hacer para poder aceptarlo? O sea, hay que aceptarlo, sí, pero ¿yo qué puedo hacer para aceptarlo? Confrontarte a ti mismo. Saber que si estás viviendo lo que estás viviendo es porque hay un propósito más grande que esa emoción, esa situación o ese dolor que tú estás viviendo. Así es. Y abrir tu perspectiva, o sea, abrir tu nivel de conciencia, expandirte. No es fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente elígelo hacer. Y por eso, aquí, junto con Aleja y yo, Walter, queremos hacerles una invitación para las mujeres. Este espacio está diseñado para las mujeres, y es un espacio que queremos hacerlo entre vinos, un espacio de vinoterapia, como yo muchas veces les llamo entre mis amigos. Y es que aquellas mujeres que sienten que tienen un dolor que están huyéndole hace 5, 10 años, una semana, un día, una hora o toda la vida, tengan ese espacio para que lo puedan afrontar, lo puedan escuchar y se puedan sentar en una tarde con 10 mujeres junto con el psicólogo y podamos hablar de aquello que has subido y que quizás te tormente. Y sabes que es una invitación muy linda, porque uno muchas veces como mujer no quiere sentirse vulnerable, y uno no quiere que nadie conozca o que nuestra debilidad quede expuesta. Entonces, cuando tú te rodeas de mujeres y ves de que todas estamos viviendo una situación, un momento diferente, pero que de cierto modo nos duele, nos toca, hasta pueden ser semejantes, te permite abrirte más fácil a sacar tu dolor y darte tú esa oportunidad de sanar. Incluso, lo que dices es supremamente importante, porque si bien, como te dije ahorita, el dolor que más hace sufrir al ser humano es el vínculo y el amor, ese mismo vínculo y ese mismo amor, esa relación que yo tengo con el otro es el que me puede ayudar a sanar. Tal cual. El amor te sana realmente. Y nosotros, aunque es el que más te duele, el amor es el que te sana. Sana. Entonces,
el amor es el que te sana, junto con los otros y los demás queremos que acompañes este espacio, si eres una de esas mujeres, porque obviamente lo vamos a sacar para otras personas, pero queremos iniciar con mujeres que quieran sentarse a escuchar, hablar de su dolor y no huirle. Por eso en este espacio, Entre Vinos, es un espacio para hablar con el corazón en la mesa, con el corazón en la mano, y es un espacio donde se habla sin filtros, con tranquilidad, y un espacio seguro para ti. Esperamos que esta pequeña conversación que fue espontánea, pues la disfrutes, la escuches, la repienses, y si estás interesado te comuniques directamente con nosotros para que puedas hablar de esto y podamos sentarnos a hablar entre vinos en un proceso de vinoterapia para que podamos hablar de tu dolor y escuchar el del otro. Chao, chao.